vamos a grabar el vídeo de campo eléctrico y así si luego lo necesitáis, si me acuerdo luego a ver si lo subo. Es que subirlo de aquí del iPad es un poco más difícil que subirlo realmente desde cuando lo grabo en Meet. Venga, hemos dicho que vamos a ver lo más importante de este tema, del tema de campo eléctrico. Bueno, a mí siempre, para ver el tema de campo eléctrico, me gusta hacerlo siempre con un ejemplo. Imaginaros que nosotros tenemos un sistema de carga, esto ya José contigo lo he hecho alguna vez, ¿vale? Y vamos a suponer que esto es nuestro eje X, esto es nuestro eje Y, y aquí pues tenemos varias cargas. Aquí vamos a poner una carga 1, por ejemplo, de 5 microcoulombios, una carga positiva. Aquí vamos a poner una carga 2, ¿vale? Vamos a suponer que esta carga de aquí es negativa, de menos 6 microcoulombios. Y aquí vamos a poner una carga 3, vamos a suponer que esta carga 3 es de menos 7 microcoulombios. Tenemos dos cargas negativas y una carga positiva. Vamos a suponer que esta está en el punto 0, 0, vamos a suponer que esta de aquí está en el punto 4, 0 y vamos a suponer que esta de aquí la tenemos en el punto 0, 4. Prácticamente casi siempre las podremos más o menos, podremos hacer un eje de coordenadas, nos las pongan donde nos las pongan y podremos poner los puntos en los que están. Y es muy típico, ¿vale?, que en un punto, por ejemplo, vamos a suponer que en este punto de aquí, vamos a llamarle punto A, que este punto A va a ser el punto 4, 4, nos hagan varias preguntas. La primera pregunta típica que nos suelen hacer para que calculemos en ese punto es lo que se conoce como el potencial eléctrico en ese punto A. Para calcular el potencial eléctrico aquí, en ese punto A, en el punto 4, 4, vamos a ver el potencial eléctrico que generan tanto la carga 1 como la carga 2 como la carga 3. Es decir, el potencial total será el potencial que genere la primera carga, el potencial que genere la segunda carga y el potencial que genere la tercera carga. Es decir, aquí simplemente lo que haremos, ¿vale?, será sumar, ¿vale?, esos tres potenciales. ¿Cómo se calcula por definición un potencial? Un potencial por definición es siempre la constante universal dentro del campo eléctrico, que ahora pondremos lo que es, la carga que está creando el potencial y la distancia o radio al que está creando el potencial. Esta constante sabéis que vale 9 por 10 elevado a 9. También en algunos libros a esa constante la escriben así, la escriben como la constante K, la escriben como 1 partido de 4 pi es sino su cero, la escriben de esta forma. De todas maneras, lo más habitual es llamarle K, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular el potencial total, tendremos que calcular el potencial que genera la carga 1, pues la carga 1 es de 5 microcoulombios y la distancia 1 es la distancia desde la carga 1 hasta donde estamos calculando el potencial, que realmente como este trocito de aquí es 4 y este trocito de aquí es 4, podemos hacer perfectamente Pitágoras. Entonces, el potencial 1 será la K, será la carga 1 y será la distancia 1. Ahora lo pondremos todo. El potencial que genere la carga 2, pondremos la K, pondremos la carga 2 y la distancia 2 a la que tengamos el punto donde estamos calculando el potencial de la carga 2. Y el potencial 3 será la K, la carga 3, y aquí pondremos la distancia 3. Vamos a empezar a meter datos. La verdad es que aquí la K la podríamos sacar de factor común, pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. Ponemos que la K es 9 por 10 elevado a 9. Ponemos la carga 1, que no podemos poner 5 microcoulombios, hay que pasarlo a coulombios. Tendremos que poner 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios y tendremos que dividir entre la distancia 1. Si esto es 4 y esto es 4, haciendo Pitágoras, ¿vale? Aunque también, como sabéis, mucha geometría, ¿vale? Pues para calcular la distancia desde el punto 0, 0 hasta el punto 4, 4, podéis hacer el vector y luego al vector hacer el módulo, si quisierais. Pero bueno, ¿vale? Si es que se complica mucho, pues hacerlo como lo hacéis en matemáticas, ¿vale? Al 4, 4 le resto el 0, 0, hago el vector y cuando haga el vector, pues le hago el módulo, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿vale? La cuestión es que cuando hagáis Pitágoras, si no me equivoco, os va a salir raíz de 32. Seguimos. La K sería 9 por 10 elevado a 9. La carga 2 son menos 6 microcoulombios, pues sería menos 6. Acordaros que los micros son 10 elevado a menos 6. Y la distancia 2 es más fácil. Desde el punto 4, 0 hasta el punto 4, 4 hay una distancia de 4. De todas maneras, podemos hacer lo mismo. Vector y módulo, ¿vale? Y por último, el potencial 3 pondremos la K. Vamos a poner lo que es 9 por 10 elevado a 9. La carga 3, que eran menos 7 microcoulombios, sería menos 7 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y la distancia 3, que la distancia desde la carga 3 hasta donde estoy calculando el potencial, también vale 4. Se hacen todas las operaciones y lo que nos dé, ¿vale?, es el potencial, ¿vale? El potencial se mide en V, pone siempre V, voltios. Al final, cuando tengáis el número que os haga, pone V. A veces nos saldrá positivo, a veces nos saldrá negativo, porque aquí, como muchas veces hay cargas negativas, pues en algunas ocasiones puede ser que el potencial, ¿vale?, salga perfectamente negativo.
Venga, pero la pregunta más importante, sin duda, la más importante y la que da el nombre al tema de campo eléctrico, es eso exactamente, el campo eléctrico en ese punto A, en el punto que nos digan. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, igual que el potencial es una magnitud numérica, al final me va a salir un número, el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Eso no significa que cuando yo tenga que calcular el vector final que me dé, al vector no le pueda hacer el módulo y ver el campo en número. Pero inicialmente al campo eléctrico le pasa lo mismo que le pasa a la fuerza. Son magnitudes vectoriales, son vectores, que luego muchas veces nosotros las vemos en número, ¿vale? Porque queremos verlas en módulo porque me interesan, pero realmente es una magnitud vectorial. A los profesores les gusta mucho que primero se lo calculéis gráficamente, ¿vale? Si yo quiero calcular el campo aquí en este punto A, me imagino que aquí tengo una carga positiva. Y la carga 1, que es positiva, a esa carga positiva la repele. A esto de aquí le vamos a llamar campo 1. El campo 1, ya lo veremos luego cuando lo calculemos, va a tener componentes en la Y, en la J, en la X y en la Y. La carga 2, que es negativa, a esa carga de prueba que es positiva, la atrae. A esto de aquí le llamaremos campo 2. Y por último, nuestra carga 3, que es negativa, a esa carga de prueba que es positiva, también la atrae. A esto de aquí lo llamaremos campo 3. El campo total será la suma de esos tres campos, la suma de esos tres vectores. Es decir, para calcular el campo total en A, calcularemos el campo que genera la carga 1, más el campo que genera la carga 2, más el campo que genera la carga 3. Y esos campos, para mí, como son vectores, es más fácil hacerlos vectorialmente. Yo los voy a hacer en vectores y en módulos, o los voy a hacer en los dos, y luego ya vosotros lo hacéis como queráis. Si queréis calcular el campo 1 y lo queréis calcular en módulo, vais a utilizar la siguiente fórmula. Pondréis la K, pondréis la carga 1, pondréis la distancia 1 al cuadrado, lo mismo que el potencial en valor absoluto. Pondremos la K, que es 9 por 10 a 9, pondremos la carga 1, que son, me parece 5 microcoulombios, 5 por 10 a 6, pondremos la distancia 1, que era raíz de 32, haremos las operaciones y no sé lo que me va a salir. Lo que me salga, 80. Pero eso es el campo 1 en módulo. Para poder sumarlo luego con el 2 y con el 3, necesito que me lo descompongáis en componente X y componente Y. Con lo cual, esto hay que descomponerle en componente 1X y componente 1Y, utilizando seno y coseno. A mí, por eso no me gusta así. Yo prefiero directamente enseñaros a calcular el campo 1 directamente de forma vectorial. Para que ya os salga un vector directamente con sus componentes Y y J. ¿Cómo calculamos el campo 1 en vector? Pues ponemos la K, ponemos la carga 1, ponemos la distancia 1 y ponerla al cubo, mejor que al cuadrado, porque así no hay que hacer el vector unitario, y esto lo multiplicamos por el punto donde estamos calculando el campo lo estamos calculando en el punto 4, 4, menos el punto donde está la carga 1. La carga 1 está en el punto 0, 0. O sea, aquí ponemos siempre el punto donde se calcula el campo, menos aquí ponemos siempre el punto donde tenemos la carga. ¿Vale? Cuando hagamos esto, os va a salir esta primera parte, os va a salir un número, imaginaos que sale 70, esto nos va a salir 4 menos 0 sería 4, 4 menos 0 sería 4, y al hacer la multiplicación nos queda 280, 280. Como sabemos perfectamente que en física no le gustan mucho los vectores así, como hacemos en matemáticas, pues ponemos 280y más 280j. Y ya tenemos calculado el campo 1 de forma vectorial. De esta manera nos ahorramos hacer descomposiciones. Tengo que deciros que la fórmula más famosa es poner aquí la distancia 1 al cuadrado, ¿vale? Y este vector que nos sale aquí, haberlo hecho unitario. Pero al final, para hacer un vector unitario, tienes que ir entre su módulo, que es la distancia. Entonces, yo creo que es más eficaz y más rápido poner simplemente distancia 1 al cubo, ¿me entiendes? Y directamente el vector dejarlo así y no hacerlo unitario. Pero bueno, tengo que deciros que la fórmula real que aparece por los libros es con distancia 1 al cuadrado y este vector luego se hace unitario, se divide entre su módulo. Pero así para mí sale más rápido. Bueno, si planteamos lo mismo con el campo 2, el campo 2 tenéis una opción muy buena. Si no queréis hacerlo realmente en vector, podríamos hacerlo en módulo y como si os dais cuenta tira hacia abajo, tira en la dirección de menos j. Si al final el campo 2 cuando lo hagáis en módulo, ¿vale? Si cuando tú harás el campo 2 te haces la K, la carga 2, la distancia 2 al cuadrado en valor absoluto y esto te sale 90, como tú sabes que tira hacia abajo, ¿vale? Nosotros aquí lo hemos hecho en módulo, podríamos poner que el campo 2 en vector sería menos 90j, ¿vale? Si queréis. Pero yo lo que ocurre es que muchas veces la gente se equivoca en los dibujos. Entonces, si tú lo haces con la fórmula del vector, pues la fórmula del vector, ¿vale? Normalmente la gente se equivoca menos. Nosotros aquí colocamos la K, colocamos la carga 2, colocamos la distancia 2 al cubo y multiplicamos por el punto donde estamos calculando el campo, que sería el punto 4, 4, menos el punto donde está la carga 1, la carga 2, perdón, que la carga 2 está en el punto 4, 0. Calculamos esto de aquí, imaginaros que cuando hagáis esto os sale menos 60,
Calculamos esto, 4 menos 4 sería 0, y 4 menos 0 sería 4, multiplicamos y nos va a salir 0 menos 240. Con lo cual el campo 2, ¿vale?, nos va a salir menos 240 J. Cuidado que luego, que me he inventado los números, esto no tengo ni idea de lo que sale. Yo he puesto menos 60 pues, para que tengáis un ejemplo, ¿vale? Y ya solamente me faltaría calcular el campo 3. Claro, para mí sería un toque de calidad, y eso es lo que realmente yo haría, sería un toque de calidad que aquello realmente en el que yo ya sepa perfectamente hacia dónde salen, a lo mejor hago el campo 1 en vector porque no tengo ganas de descomponer, pero el campo 3 lo hago en módulo y luego le pongo, por ejemplo, al campo 3 lo que le pondría sería menos i. Entonces, para mí es un toque de calidad que esto significa que lo has entendido muy bien. Si tú el campo 3 lo haces en vector es porque no te das cuenta que el campo 3 como va hacia la izquierda es menos i. Con lo cual, yo, si tuviese que hacerlo, seguramente, pero bueno, aquí la cuestión es no arriesgar como va a fallar, o sea, aquí hay que intentar no arriesgar, hacerlo bien, entonces ya hacedme lo que queráis, ¿vale? Si yo lo hago en vector, pues acordaros que es K, la carga 3, la distancia 3, que la ponemos al cubo, por el punto donde estoy calculando el campo, que sería el 4, 4, menos el punto donde está la carga 3, que sería 0, 4, ¿vale? Esto al final, imaginaros que esto de aquí, yo que sé, sale menos 50, no tengo ni idea de lo que sale, ¿vale? 4 menos 0 sería 4, 4 menos 4 sería 0, y cuando multipliquéis al final os va a salir menos 200, 0. Con lo cual el campo 3 en vector nos va a quedar menos 200 i más 0j. Si lo hubiésemos hecho en módulo no habría salido un número y luego simplemente pues le ponemos el menos i, ¿vale? Una vez que tengamos los tres campos hechos, el campo 1, el campo 2 y el campo 3, pues ya podemos hacer el campo total, ¿vale? Sumamos los campos, ¿vale? El campo total, sumamos la i, sumamos la j y ya pues nos dará algo multiplicado por i más algo multiplicado por j y ya tenemos nuestro campo total. ¿Que nos apetece luego pasarlo a módulo? Pues que nos pide módulo, pues luego lo hacemos el módulo, ¿vale? La verdad es que este ejercicio es muy largo, pero cuando haces 2 o 3, muy metódico y muy mecánico. Y sobre todo, si sabes controlar muy bien la parte esta vectorial, que no tienes que estar con seno y cosenos descomponiendo, la verdad es que sale rápido. No sale, a mí, es de los ejercicios, no te voy a engañar, no os voy a engañar, es de los ejercicios que me gustan bastante, ¿vale? Que son de los que yo haría. Bueno. Más cositas importantes que tenemos que saber aquí dentro de este campo. Yeah. Otra de las cosas que nos preguntan muchas veces es lo que se conoce como la energía potencial del sistema de cargas, ¿vale? La energía potencial del sistema de las cargas, de las tres cargas que nosotros tenemos, la 1, la 2 y la 3, son las energías potenciales que hay entre los pares de cargas. La energía potencial que hay entre la 1 y la 2, la energía potencial que hay entre la 1 y la 3 y la energía potencial que nosotros tenemos entre la 2 y la 3. Son la suma de energías que hay entre los distintos pares de cargas. Para hacer la energía potencial que tenemos entre la 1 y la 2, lo que hacemos es ponemos la K, ponemos la carga 1, ponemos la carga 2 y dividimos entre la distancia que hay entre ellas. Para calcular la energía potencial entre la 1 y la 3, ponemos la K, ponemos la carga 1, ponemos la carga 3 y dividimos entre la distancia que hay entre la 1 y la 3. Y para calcular la energía potencial que hay entre la 2 y la 3, ponemos la K, ponemos la carga 2, ponemos la carga 3 y dividimos entre la distancia que hay entre la 2 y la 3. Las ponemos para que veáis cómo lo hago, ¿vale? La K, 9 por 10 elevado a 9. La carga 1 me parece que eran 5 microcoulombs, 5 por 10 elevado a menos 6. La carga 2 me parece que eran menos 6 microcoulombs, menos 6 por 10 elevado a menos 6. Y la distancia que hay entre la 1 y la 2, nos venimos a nuestro dibujo y tenemos que entre la 1 y la 2, entre estas dos, tengo una distancia de 4, ¿vale? Y ponemos nuestra distancia que es 4. Y hay que hacer lo mismo con todas las demás. No lo he dicho, pero lo comento ahora. Cuando calculamos el campo eléctrico no he puesto las medidas, ¿vale? Los campos eléctricos se calculan siempre sus medidas. En el sistema internacional son newtons partido de coulombio, ¿vale? Quiero que es muy importante que lo sepamos porque aquí si no ponemos las medidas pues puede ser que nos quiten algo de nota. La energía potencial del sistema, cuando la terminéis de calcular y las calculéis todas, ¿vale? Cuando lo hagamos todo el cálculo, siempre sabéis que la energía habitualmente y los trabajos, siempre el sistema internacional son siempre los julios, ¿vale? Bueno, no hago las demás porque las demás se hacen igual, ¿vale? La energía potencial entre la 1 y la 3, pues sería la K, la carga 1, la carga 3 y la distancia que hay entre ellas, ¿vale? Puede ser que salgan positivas, puede ser que salgan negativas, ¿vale? Aquí, tanto la energía potencial como los potenciales, ¿vale? Cualquier signo teóricamente puede ser válido, ¿vale? Más preguntas importantes que se nos suelen preguntar en esta parte de campo eléctrico. Bueno, otra de las cosas que es súper importante es muchas veces el trabajo que hay que realizar o el trabajo necesario para trasladar una carga desde un punto hasta otro, ¿vale? Imaginaros en el dibujo que nosotros hemos hecho antes, aquí teníamos, ¿vale? La carga 1, aquí tenemos la carga 2
y aquí teníamos la carga 3. Imaginaros que yo quiero trasladar una carga, pues nosotros tenemos una carga aquí en el punto 4, 4 y queremos trasladarla hasta el punto, por ejemplo, 2, 2. O sea, yo una carga Q, la que sea, la quiero trasladar desde el punto 4, 4 hasta el punto 2, 2. Y es muy típico que me pidan trabajo para trasladar esa carga desde ese punto que hemos dicho 4, 4 hasta el punto 2, 2. Bueno, pues hay una fórmula muy importante que nos dice que el trabajo para trasladar una carga desde un punto hasta otro es siempre menos la carga por el potencial en el punto final, el potencial en el punto 2, 2, menos el potencial en el punto 4, 4. El potencial en el punto 4, 4 ya lo teníamos hecho del apartado A. ¿Te acordáis que hemos dicho potencial en un punto? Potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. Cuidado con las distancias. El potencial en el punto 2, 2 no lo tenemos hecho, tenemos que hacerlo. Llevad mucho cuidado con el potencial en el punto 2, 2, porque las distancias cambian. Esto es la distancia 1, esto de aquí sería la distancia 3 y esto de aquí sería la distancia 2. Y las distancias me cambian. Pero por definición yo quiero que ya nos quedemos con esta fórmula que es muy importante, que el trabajo por definición es menos la carga por la variación de potencial. Esta fórmula de aquí es una fórmula muy famosa con la que vamos a trabajar muchas veces. Y seguro que recordáis que W normalmente es la letra que se utiliza para identificar siempre, ¿vale?, el trabajo. 2 o 3 cositas más, ¿vale? Me quedan, ¿vale?, por explicaros, ¿vale?, de este primer bloque. Lo siguiente que me queda por explicaros, ¿vale?, es la relación que existe entre una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Una fuerza eléctrica y un campo eléctrico. Yo cuando he empezado directamente por el campo eléctrico, porque es lo que da nombre al tema, pero no lo he hecho bien. Realmente en este tema todo el mundo siempre empieza por la fuerza eléctrica. Así que vamos a hablar algo sobre la fuerza eléctrica y luego su relación con el campo eléctrico. Imaginaros que yo aquí tengo una carga positiva y yo aquí tengo una carga negativa. Sabéis que entre esas dos cargas, cuando son de diferentes signos, existe una fuerza muy importante que se llama fuerza de atracción eléctrica. Entonces, entre ambas cargas, si son de diferentes signos, sabéis perfectamente que se atraen y cuando son del mismo signo se repelen, ¿vale? Vamos a suponer que esto es la carga 1 y vamos a suponer que esto es la carga 2. Pues probablemente sabéis que por definición la fuerza eléctrica, si trabajamos con ella en módulo, es siempre la K multiplicado por una carga, multiplicado por la otra carga y dividido entre la distancia o el radio que hay entre ellas al cuadrado. Y como la vamos a ver en módulo, la vemos en valor absoluto, donde esto que nosotros tenemos aquí es la distancia entre ambas cargas. Así calcularíamos la fuerza eléctrica habitualmente en módulo, ¿vale? Hay una relación muy importante con la que nosotros vamos a trabajar, que es la relación que existe entre la fuerza eléctrica y el campo, porque por definición la fuerza eléctrica, ya la veréis que es siempre carga multiplicado por campo. Esta relación me vale tanto a nivel escalar como vectorial, me vale tanto a nivel de módulo como a nivel de vector. Es decir, la fuerza eléctrica en vector coincide con la carga por el campo eléctrico que hay en ese punto donde tenemos nuestra carga Q, ¿vale? Esta fórmula también más de una vez la vamos a utilizar. Sobre todo, esta fórmula ya veréis que la vais a utilizar mucho escalarmente, mucho trabajando, ¿vale?, trabajando en módulo. Tengo que deciros que normalmente no se suelen pedir fuerzas eléctricas cuando hay varias cargas. Sí se suelen pedir campos eléctricos, pero no fuerza eléctrica. Es decir, si yo aquí tuviera una carga 1, si aquí tengo una carga 2 y si aquí tengo una carga 3, ¿vale? Imaginaos que esta es positiva, esta es negativa y esta de aquí también es positiva. Y yo aquí tengo una carga Q, ¿vale?, que imaginemos, por ejemplo, que es positiva. Sobre esa carga Q, tanto la 1 como la 2 como la 3 ejercen fuerzas. La 1, como es positiva, la repelería, esto sería la fuerza 1. La 2, como es negativa, la atraería, esto sería la fuerza 2. Y la 3, como, ¿vale?, es positiva, la repelería, esto sería la fuerza 3. Por desgracia para nosotros, esas fuerzas son vectores y habría que sumarlas vectorialmente. Esto no lo suelen preguntar casi nunca, ¿vale? Es raro que pregunten fuerza eléctrica en vector. De todas maneras, os digo cómo se calcula la fuerza eléctrica, por ejemplo, 1 en vector. Aquí cogeríamos la K, aquí cogeríamos la carga 1, aquí cogeríamos la carga Q sobre la que estamos haciendo la fuerza, aquí cogeríamos la distancia 1 y a mí me gusta ponerla al cubo, porque yo cuando trabajo en vectores siempre lo pongo en cubo, y aquí ponemos el punto donde está la Q, que es sobre la que hacemos la fuerza, menos el punto de la carga 1, que es la que ejerce la fuerza, menos el punto de la Q1. Y lo haríamos así. Si quisiéramos hacer la fuerza que ejerce la carga 2, pondríamos la K, pondríamos la carga 2, pondríamos la carga Q, pondríamos la distancia 2 al cubo, la distancia desde la 2 hasta la carga Q, esa distancia, y aquí pondríamos punto de la Q sobre la que hacemos la fuerza menos, ¿vale?, el punto de la, ¿vale?, Q2.
Y exactamente lo mismo, ¿vale? Y exactamente lo mismo con la 3. ¿Vale? Y bueno, la fuerza 3, haremos exactamente lo mismo, y luego ya pues las 3 serían vectores y las sumaremos vectorialmente. Que no se olviden nunca de que aquí le gusta que trabajéis con I con J. A mí me gusta mucho hacer estos cálculos de las fuerzas y los campos en vectores así, porque me siento más cómodo, pero luego cuando tengo el resultado final lo paso I a J. Como una vez más tenemos que poner muy bien las medidas, recordad que es muy importante que las medidas de la fuerza, normalmente en el sistema internacional, son los newtons, en honor a Isaac Newton, bueno, a Newton, que fue probablemente ha sido, ¿vale?, la mente más brillante de la historia, o una de las más brillantes, junto con Einstein y así alguno más, ¿no? Y ya la última parte que me queda, y así dejamos más o menos lo más importante de este tema explicado, aunque por supuesto nos queda hacer muchos ejercicios. La última parte que me queda es hablar un poquito de condensadores, ¿no? No me voy a entretener mucho con condensadores, porque creo que no merece la pena, ¿vale? Vamos a ver un poquito las fórmulas más importantes que nos pueden aparecer, ¿no? Sabéis que un condensador está formado normalmente por 2 placas, una de carga positiva, ¿vale?, y otra formada por cargas negativas. Las placas pueden ser rectangulares, cuadradas, pueden ser, ¿vale?, incluso alguna puede ser esférica, ¿vale?, pueden ser de distintas formas. Esas 2 placas, al final, lo que generan dentro, ¿vale?, o entre esas 2 placas, lo que generan es un campo eléctrico que siempre va de las placas positivas hacia las placas negativas. Y entre esas 2 placas tenemos lo que se conoce, que es muy importante, una diferencia de potencial, ¿vale? Diferencia de potencial que hay entre las placas positivas y las placas negativas. Además, entre las 2 placas, normalmente o habitualmente, pues tenemos una distancia. Dicen que una de las fórmulas más importantes que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, nos dice siempre que el campo eléctrico que hay entre placas por la distancia entre placas coincide con la diferencia de potencial. Quizás sea la fórmula probablemente más importante que nosotros tenemos, ¿vale? Es decir, al final, ese campo eléctrico que genera lo podemos relacionar con la distancia y con la diferencia de potencial que tenemos entre las placas. Probablemente sea la fórmula más interesante y la fórmula más importante que tenemos, ¿vale? Al final, ese campo eléctrico que vamos a calcular, o que muchas veces nos darán, nos van a permitir que calculemos fuerzas eléctricas. Si imaginaros que aquí tengo una carga positiva, esa carga positiva evidentemente va a ser mandada hacia abajo por el campo eléctrico, porque las cargas positivas las repelen y las negativas lo atraen, y va a salir lanzado hacia abajo con una fuerza que llamaremos la fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica la podemos calcular como la carga multiplicado por el campo eléctrico que hay en ese condensador entre placas. Una vez que tengamos la fuerza eléctrica con la que teóricamente se va a mover esa partícula, pues acordaos siempre que la fuerza, por definición, es la masa multiplicado por la aceleración. Si tenemos la masa de esa partícula, podremos también ver la aceleración con la que se mueve. Y aquí luego me pueden hacer cualquier pregunta sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Las fórmulas de movimiento acelerado, bueno, no sé si las recordáis, la velocidad final era la inicial más la aceleración por el tiempo. Y la otra fórmula muy importante era el espacio recorrido, era la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A lo mejor algunas preguntas sobre el movimiento acelerado se nos podrían hacer, aunque no es excesivamente habitual, ¿vale? Y yo aquí quiero daros una fórmula también muy importante con la que muchas veces trabajaremos. Fijaros que cuando yo tengo aquí una carga positiva, esa carga positiva realmente tiene muchísimo potencial eléctrico, es decir, es que está deseando bajar hacia abajo. Cuando esa partícula sale lanzada hacia abajo, ese potencial eléctrico realmente es como si se perdiese. Y cuando llega aquí abajo lo que llega es con muchísima velocidad, con muchísima energía cinética. Entonces, hay una fórmula muy importante que nos dice que esa carga, por la diferencia de potencial realmente que nosotros tenemos entre esas placas, al final lo que conlleva es una variación de cinética. Vamos, que la carga por la diferencia de potencial es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Si suponemos que inicialmente está en reposo, ¿vale?, nosotros realmente al final lo que tenemos es que la carga por la diferencia de potencial genera una energía cinética final y por lo tanto una velocidad final, ¿vale? Y esta fórmula de aquí, la verdad es que es bastante importante y muchas veces trabajaremos con ella. Muchas veces nosotros vamos a acelerar partículas con diferencias de potencial. Y muchas veces a lo mejor me van a decir, si a una partícula le aplico una diferencia de potencial de 80 voltios o lo que sea, y tiene tal carga, ¿con qué velocidad realmente saldrá al final o conseguiremos realmente acelerarla? Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos aquí también la vamos a trabajar, o vamos a trabajar muchísimo en condensadores, ¿vale? Vamos a trabajar, ¿vale?, un montón. Es decir, siempre tendremos que, lo que hemos dicho, que la carga por la diferencia de potencial será la variación de cinética. Y siempre, o casi siempre, normalmente la velocidad inicial será 0, ¿vale? Y
no mucho más, que sí que ahora tenemos que hacer mucho ejercicio, ¿vale? Ahora lo que merece la pena, ¿vale? Es hacer algunos ejercicios. Yo voy a parar ya el vídeo, que no salga, que no me enrolle más, y